Carlos Alonso Lucio, usted hablaba del M-19 ahorita, Rubén, ¿se acuerda de Carlos Alonso Lucio, cierto? Sí, señor. Sí, Carlos Alonso, perfecto. Él sí fue cercano, digamos, cercano, parcero en alguna forma de Carlos Pizarro León Gómez. Yo no tengo ningún afecto por Carlos Pizarro León Gómez, tengo claro que fue un terrorista, así de simple. Fue un terrorista del terrorista Bandola M-19, punto. Pero bueno, en esta nota, el señor Carlos Alonso Lucio hace una semblanza muy breve y muy concreta sobre cuál fue el papel de Petro en el M-19 y queda claro lo que ya hemos dicho tantas veces en muchos medios de comunicación en Colombia. Petro no fue nada importante en el M-19, al contrario, era un simple peón ahí, cuidador de los huecos donde metían los secuestrados. Petro ni siquiera conoció personalmente a Carlos Pizarro León Gómez, lo dice Carlos Alonso Lucio, ya lo había dicho Jorge Robledo hace unos días también. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Petro desfigura la realidad, acomoda verdades popularmente para su beneficio. Entonces Petro esgrime como su gran lucha el haber pertenecido al M-19 y que fue amnistiado. Mentira, Petro nunca fue amnistiado, Rubén Darío, por una sencilla razón. A Petro lo metieron a la cárcel por porte ilegal de armas, una pistola vieja que él mismo la autorrobó en cuando un piquete militar en Zipaquirá. Esta foto que está ahí es montada, Rubén. Esa foto que aparece ahí es montada. Digamos, una redada que hizo el ejército en Zipaquirá cuando Petro era concejal. Entonces Petro encontraron un arma vieja y Petro se la echó al bolsillo como gran héroe y dijo, esa pistola es mía. Entonces lo cogió creo que un coronel, alguna vez dimos la historia también en DF, y se lo llevaron para cárcel, lo enguantocaron, pero por porte ilegal de armas y por sedición, por haber alterado el orden público en Zipaquirá, porque estaba instigando a invasores ilegales a que tomaran lotes de la alcaldía. Esa sí es la historia. Entonces Petro acomoda la verdad a su manera, a su antojo, y esgrime las banderas del M-19 como si él hubiera sido un gran protagonista del M-19. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Petro no era sino un simple ayudante barato ahí en el M-19, en esa bandola terrorista. Nunca participó de reuniones importantes, de toma de decisiones importantes, digamos, de la gente que, entre comillas, llamémosle aquí, pensante de esa bandola terrorista, pensante, pero para desgraciar el país. Escuchemos a Carlos Alonso Lucio, que sí conoce la historia de él, porque él formó parte como ideólogo de esa bandola, y sí, Carlos Alonso fue amigo de Carlos Pizarro León Gómez. Claro, es una manera provocadora, por una razón además, porque a Gustavo Petro le interesa en su estrategia dividir el país, polarizar el país. En eso consiste su juego. Y por eso siempre que toma un micrófono tiene que insultar a alguien, tiene que dividir a alguien. Y por eso yo creo que el ejercicio nuestro tiene que ser todo lo contrario, decir, no, espérese un momentico, usted está malinterpretando la historia. Para ponerles un ejemplo, cuando él manipula los símbolos del M-19 a través de la bandera, a través del sombrero de Pizarro, a través de la espada de Bolívar, etc. Fíjense que siempre lo abre en un contexto de buscar polarizar, de buscar ofender a alguien. Siempre está mentándole la madre a alguien cuando muestra la bandera o el sombrero. Bien sea que le está mentando la madre a los empresarios o le está mentando la madre a las cortes. Él siempre está insultando a alguien. Carlos, usted conoce a Pizarro. ¿Qué pensaría Pizarro de lo que está pasando hoy con los símbolos del M-19, que de vez en cuando se exhiben de la manera en la que usted nos cuenta? Mira, Yesir, yo fui muy amigo con Carlos. Nosotros fuimos muy hermanos y eso lo sabe todo el M-19. Carlos era exactamente lo contrario a Petro, es decir, no te quepa la menor duda. Además, porque referido a Carlos, Petro no ha hecho sino mentir. Y mentir y engañar al país. De hecho, en el libro ese autobiográfico que escribió para la campaña,
que es una retahíla de mentiras. Llega Petro a decir, por ejemplo, que fue él quien convenció a Pizarro de firmar la paz, que porque Pizarro iba a traicionar la paz y porque tenía unos acuerdos debajo de la mesa con las FARC e iba a engañar a Rafael Pardo y a los negociadores con el gobierno, y que en un momento dado fue Petro el que convenció a Pizarro de firmar la paz. Miren, yo les digo la verdad. Pizarro nunca habló 10 minutos con Petro. Nunca se sentó a hablar 10 minutos con Petro. Realmente no se conoce. Pizarro no conoció a Petro. De hecho, además, porque Petro nunca fue una persona significativa en la historia del M-19, nunca estuvo en las reuniones decisivas o donde se discutieron las cosas. Entonces, Petro no ha hecho sino mentir. Y fíjense, por ejemplo, que en ese ejercicio de que dice Petro y que recordaba ahorita Jairo, de que hay que leer la historia, no solamente hay que leerla, sino interpretarla correctamente. Claro. Porque lo importante de la historia del M-19 no fue la guerra del M-19. Lo importante de la historia del M-19 fue la paz del M-19, que fue además una de las primeras firmas de paz en la última etapa del mundo. Fue pionera inclusive de la paz de Sudáfrica. Fue la primera paz de la última generación de firmas de paz y de acuerdos de paz en América Latina. Luego, cuando Petro sale a izar la bandera, insultando a la gente como si fuera otra vez la bandera de la guerra, pues eso sí que es una tergiversación de la historia impresionante.